Muy bien. Bueno, nuevamente estamos reunidos, ¿verdad? En este culto importantísimo que es un culto de oración. Cultos a veces que generalmente en las iglesias son eh, como una parte secundaria, pero que son tan... Hermano Gabriel, te escucha muy bajito. A ver, voy a ver si puedo solucionar el problema. Ahora, ¿se escucha mejor o no? ¿Ahí? ¿Se oye mejor? ¿O igual? Igual, hermano, está como bajito. No, no sé qué pasa. Les voy a pedir que me acompañen, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Bien, Hechos, capítulo 3 y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 3. Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 3. Bien, dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más recurrimos a ti, Señor, para que seas tú quien nos guíe a la luz de tu palabra, Señor, para tener buen entendimiento de ella y para adquirir, Señor, no solo el conocimiento, sino que sobre todo, Señor, la fortaleza para nuestro espíritu, Señor. Y que la fe que tú has puesto en el corazón de cada uno de tus hijos, de nosotros, a través de la lectura y la meditación y el estudio de tu palabra, pueda ir creciendo más y más, Señor, en la vida de todos nosotros, para bendecirnos, para fortalecernos, para llenar nuestra vida, Señor, de una vida llena de gozo, de esperanza, Señor, y de paz. Mi Dios, confiamos en que tú estás en medio nuestro y por eso que te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a referirme hoy día no a este milagro. Aquí ocurre un milagro realmente maravilloso, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo han leído en más de alguna oportunidad. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca del versículo 1 y de la importancia que tenía la oración para el pueblo de Dios, para la iglesia apostólica, que era tan esencial la oración para los hermanos de la iglesia de aquel tiempo. ¿Ya? Hoy día me voy a referir no al milagro propiamente tal que ocurre, de los cuales Pedro y Juan, ¿no es cierto?, que acudían al templo en esta oportunidad, son no solo testigos, sino que instrumentos de parte de Dios para hacer un milagro maravilloso. Sí, quiero referirme, ¿no es cierto?, a la condición de este hombre. ¿Mm? Porque dice que este hombre era cojo de nacimiento. ¿Mm? Bueno, es probable que haya sido paralítico. ¿Mm? Porque de acuerdo al relato bíblico, podemos extraer, ¿no es cierto?, que no podía moverse por sí mismo, sino que era necesario que lo llevaran al lugar donde acostumbraba a pedir limosna. ¿Mm? Eh, era, era un hombre mayor de 40 años, no era un hombre joven tampoco. ¿Ya? Voy a pedir, hermanos, que silencien los micrófonos porque interrumpen un poquito ahí, sin darse cuenta, obviamente, y me distraen. ¿Ya? Y me puedo perder entonces de lo que estoy diciendo, ¿ya? Así que, para que silencien sus micrófonos allí. Eso, muy bien.
Eh, bueno, era un hombre, como les decía, mayor de 40 años. No lo dice aquí, pero lo dice un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 22. Allí especifica, ¿no es cierto?, que, como dice, que el hombre en quien había sido hecho es el milagro, del cual Pedro y Juan habían sido instrumentos para esto, ¿verdad? Era de más de 40 años. Vale decir que este hombre eh, había vivido toda una vida, en realidad, eh, en esta condición. ¿Ya? Hermanos, me distraigo con, con el ruido, de verdad. Me distraigo mucho. Entonces, por favor, hay alguien por ahí que tiene un silencio. El hospedador, voy a pedir que esté atento ahí a silenciar los micrófonos, por favor. ¿Ya? Yo no puedo hacerlo aquí. Ya, ahí sí. Bueno, era un hombre de más de 40 años. Eso significa que fue un milagro realmente que llamó mucho la atención del pueblo. Fue, perdón, fue un milagro que nadie pudo negarlo. Fue evidente a todo el pueblo, porque este hombre acostumbraba a pedir en un lugar muy concurrido. ¿Ya? Por eso que podemos decir nosotros por qué pedía en el templo. ¿Por qué razón él pedía en el templo? Había muchos lugares, sin duda, plazas, ¿verdad? Calles concurridas en otros lugares, pero él pedía en el templo. Bueno, el templo, en primer lugar, podemos deducir, ¿no es cierto?, que era un buen lugar para vivir de la caridad de la gente, ¿no es cierto?, de la lástima de la gente. Era un buen lugar porque, en primer lugar, era un lugar concurrido. No es como los templos de nuestros días en nuestro país. Los templos de nuestros días no son lugares concurridos. Hay templos hermosísimos en nuestro país y que están vacíos. Eh, somos testigos de eso. Ustedes basta que paseen por la ciudad, por el centro de la ciudad y van a ver templos hermosísimos que son lugares turísticos, pero que están vacíos. No hay cultos, no hay misas, ¿no es cierto? La gente no asiste, sino que son lugares de curiosidad cultural nada más. No son lugares donde la gente va a manifestar la fe como antaño. Nuestro país hoy día es un país casi ateo, es un país que está lejos de todo tipo de fe. Entonces, en esta época, ¿verdad? El templo era un lugar concurrido, el pueblo de Dios concurría mucho al templo en varias veces al día, ¿no es cierto? Estamos viendo que los apóstoles acudían a la hora de nona, que de hecho a las 3 de la tarde era la costumbre de ellos orar, pero no orar en cualquier lugar, iban al templo a orar. Entonces, era un lugar bastante concurrido y no solamente por la manifestación de la fe del pueblo de Dios, sino que también es probable que había mucho comercio alrededor del templo, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo en 2 oportunidades tuvo que sacar a la gente que estaba allí y en 2 oportunidades Jesús tuvo que reprender a su pueblo, ¿no es cierto? Diciéndoles que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones y dio vueltas, ¿no es cierto?, en las mesas y todo eso, con un azote en una oportunidad. Entonces, 2 veces nuestro Señor Jesucristo tuvo que actuar de esa forma en el templo, al principio y al término de su ministerio. Entonces, era un lugar concurrido, era un lugar muy concurrido, por lo tanto, era un lugar indicado para ir y pedir limosna. Ahora, otra cosa importante, cuando la gente sale de las iglesias, cualquiera que sea, por motivo de conciencia, muchas personas por motivo de conciencia se ven impulsados a hacer buenas obras. ¿Ya? Cuando la gente sale del templo después de haber escuchado, ¿no es cierto?, los sermones, los mensajes, salen tocados a veces, ¿no es cierto?, por estas palabras, pero y manifiestan, ¿no es cierto?, el amor o la misericordia o la caridad de esta forma, ayudando, ¿no es cierto?, a los necesitados que ahí generalmente se ponen en las afueras de los templos. Pero no necesariamente lo hacen por fe o por misericordia o porque les toca el corazón, ¿verdad?, el sufrimiento de aquel indigente o de aquella persona que no tiene
las necesidades básicas para su vida, o que tiene una condición de enfermedad que le impide valerse por sí mismo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son movidos por esto, sino que son movidos por el motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano, el hombre, ¿cierto? La mujer, tiende a pensar que se justificará por las obras ante Dios. Y por lo tanto, en un momento así es motivado, ¿verdad?, a actuar con una aparente misericordia ayudando al necesitado. Bueno, en la época, muchos judíos y sacerdotes creían esto, ¿verdad? Creían que podían alcanzar la misericordia, ¿no es cierto?, de Dios y la bondad de Dios por las obras buenas que hacían, siendo el pueblo de Dios, siendo un pueblo de Dios conocedor de la Escritura. Los fariseos, ¿verdad?, y los sacerdotes en general eran conocedores minuciosos de las Escrituras, las conocían muy bien. Pero, como podemos ver, por ejemplo, si vamos ahí al Evangelio de Lucas, un poquito más atrás, vamos a ir a Lucas, en el capítulo 18, del versículo 10 al 12, dice, pone un ejemplo el Señor, y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano, o sea, era un hombre pecador, como le conocían los judíos. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Seguramente el publicano estaba al lado de él orando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Esa es la oración que hacía el fariseo, un sacerdote, un hombre que era tenido por un representante de Dios, un hombre conocedor de la Escritura. Oraba de esa forma. Y ojo con esto, porque dice que oraba consigo mismo. Y eso tiene mucha significancia, porque eso significa que no oraba a Dios, oraba consigo mismo, por motivo de conciencia nada más, ¿verdad? Ojo con esto, que nuestras oraciones no se transformen en oraciones que nosotros hagamos con nosotros mismos, por motivo de conciencia. Nuestras oraciones deben ser hechas con fe, ante Dios, con humildad, reconociendo nuestra condición de pecado. No olvidemos nunca eso. Otra cosa importante, por eso que yo les dije en un comienzo, ¿no es cierto?, que quería referirme a la condición y no al milagro que se ve en este texto que leímos. Para los judíos, en general, las enfermedades eran consecuencia exclusiva del pecado, ¿ya? Los judíos creían eso. Aún los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo creían que cualquier enfermedad que se manifestaba en el hombre, ¿no es cierto?, cualquiera que fuera, era consecuencia exclusiva del pecado de ese hombre o de sus padres. Esa era la creencia. Ahora, podemos preguntarnos nosotros, bueno, ¿de dónde sacaron esta creencia los judíos? ¿De dónde sacaron ellos, aún los apóstoles de Jesús? ¿De dónde sacaron, no es cierto, que el pecado o los pecados eran consecuencia de la mala conducta de la misma persona o de los padres de esa persona? ¿Ya? Esto los judíos obviamente, ¿no es cierto?, lo sacan de las escrituras. Si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde dice, no te inclinarás a ellas, referente, ¿no es cierto?, a las imágenes y los falsos dioses. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. ¿Se fijan ustedes de dónde sacaron los judíos esta creencia? De que en realidad el pecado es consecuencia exclusiva de la mala conducta del que sufre esa enfermedad o de sus propios padres.
Eh, pero hay algo importante. Antes de referirme a esto, quiero que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2, que dice, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntaronle a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Los discípulos preguntaron eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba la creencia, ¿no es cierto?, de que las enfermedades eran consecuencia exclusiva del pecado de aquel que tenía esa enfermedad o de sus padres. Por eso dice así, ¿quién pecó? ¿Por qué este nació ciego? ¿Mm? Podríamos decir, ¿por qué ese hombre también que estaba en el templo pidiendo limosna había nacido paralítico? ¿Por qué? Preguntarían los discípulos también. ¿Quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que él naciera paralítico? ¿Mm? O quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego, ¿no es cierto? Según lo que relata Juan aquí en el capítulo 9. ¿Mm? Entonces estaba esa creencia que viene, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, de las Escrituras, de Éxodo, cuando Dios eh, entrega, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, de los cuales uno de ellos específico prohibía al pueblo de Dios hacer imágenes y adorarlas, porque eso traería consecuencias sobre aquel que lo hacía y sobre sus hijos y sobre sus nietos hasta la cuarta generación. De allí viene esta creencia entonces, ¿ya? Que adoptan los discípulos y por lo tanto, nosotros también, obvio, los fariseos. Pero saben mis hermanos que realmente esta es una verdad, ¿verdad? Por eso los discípulos dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Esta es una verdad, ¿verdad? Pero una verdad aplicada sin misericordia. Esa es la verdad y esa es la realidad. Una verdad aplicada sin misericordia. Si yo hago lo bueno, Dios me ayudará. Y si hago lo malo, me castigará, ¿verdad? Es como la matemática, que no falla, ¿verdad? Una verdad aplicada sin misericordia. ¿Y por qué? Porque los judíos habían olvidado la misericordia de Dios, despreciando al pecador. Los judíos despreciaban al pecador, no se juntaban con los pecadores, porque para no contaminarse con aquellas personas. ¿Cuántas veces nosotros pensamos de esa misma forma, verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos aplicando una verdad también sin misericordia? Puede ser. Nos puede suceder. A mí me puede suceder, a ustedes les puede suceder. Debemos tener cuidado, ¿no es cierto?, con esto. El pueblo de Dios, por lo tanto, tenía luz. Tenía la luz de la palabra de Dios y sin embargo se encontraba en absoluta oscuridad, en absolutas tinieblas, teniendo la luz de la palabra del Señor. Los sacerdotes no se consideraban pecadores. Fíjense ustedes, los sacerdotes no se consideraban pecadores. Recordemos la oración, ¿no es cierto?, del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres pecadores. No soy como ellos, yo no soy pecador. ¿Mm? Te doy gracias porque yo no soy pecador. Entonces, no había conciencia de pecado en un fariseo, ¿verdad? No había conocimiento del Dios verdadero, había conocimiento de la letra, de la escritura, pero no de la verdad, ¿verdad? Entonces, ellos no se consideraban pecadores, no se contaminaban tampoco juntándose con los tales, no porque amaban al Señor, ojo con eso. Ellos no se guardaban, ¿no es cierto?, de no contaminarse juntándose con los pecadores porque amaban al Señor, o porque respetaban a Dios, o porque tenían el temor de Dios. No, no lo hacían por eso. Lo hacían simplemente por orgullo personal, nada más, ¿verdad? Cuánta soberbia hay en el corazón de aquellos que se creen superiores, de aquellos que se creen mejores que otros, mirando, ¿no es cierto?, a su prójimo como inferior. O a veces que nos puede pasar a nosotros, que podemos considerar a nuestro prójimo como pecadores, viles, que se van al infierno sin remedio, ¿verdad? Aplicando una verdad sin misericordia. En eso debemos nosotros tener mucho cuidado. Debemos aplicar la Biblia a nuestras vidas y no tomarla solo como una ley o como una historia. A veces tomamos la Biblia como una ley y queremos castigar o reprender, ¿no es cierto?, a otros con esta ley. Pero no olvidemos, mis hermanos, no somos jueces nosotros.
hemos sido llamados a ser misericordiosos, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, también nosotros debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo. Entonces, como conclusión podemos decir, ¿no es cierto?, que hay enfermedades que están allí simplemente porque Dios quiere que estén ahí por alguna razón que nosotros desconocemos. No podemos jugar a ser Dios y a interpretar todos los sucesos y las cosas que ocurren a nuestro alrededor. No podemos jugar a ser Dios nosotros, por muy conocedores que seamos de la palabra del Señor. No sabemos. Pablo mismo tenía una enfermedad por la cual clamó al Señor seguramente en muchas oportunidades por su sanidad. Y finalmente Pablo nos relata ahí en sus palabras diciendo que el Señor le había dicho que no, simplemente bástate mi gracia. Dios no lo quiso sanar simplemente. Bueno, Dios es soberano y su voluntad siempre va a realizarse, ¿verdad? Siempre, nunca va a dejar de cumplirse la voluntad del Señor. Recordemos, ¿no es cierto?, aquí la historia de Lázaro, ¿no es cierto? Cuando Lázaro tiene una enfermedad y nuestro Señor Jesucristo no quiso sanarle simplemente. ¿Y qué ocurre? Jesús espera la muerte de Lázaro. Sus hermanas no entendieron eso, seguramente sus discípulos tampoco. Una de sus hermanas dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Te demoraste mucho. Podrías haber llegado antes, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor tenía planes. El Señor siempre tiene propósitos para lo que hace y por lo tanto hay propósito para lo que ocurre. Había un propósito. Por eso que Jesús no sanó a Lázaro y esperó que Lázaro muriera y que su carne se pudriera más encima. Por lo tanto, el milagro, ¿verdad?, fue notorio cuando Jesús hizo ese milagro resucitando a Lázaro después de 3 días de muerto. Esta enfermedad no es para muerte, dijo el Señor Jesucristo, más para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. No es que Lázaro había pecado, no es que los padres de Lázaro habían pecado, las hermanas de Lázaro eran pecadoras, y por eso que Dios envió este castigo, ¿no es cierto?, a Lázaro. Simplemente esa enfermedad Dios la había permitido para que se manifestara nuestro Señor Jesucristo, haciendo este milagro maravilloso, para que muchos creyeran que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos entender nosotros que no todas las enfermedades que ocurren, que vienen sobre nosotros o sobre las personas, son como un castigo de Dios para ellos. Dios tiene un propósito para todos. Obviamente no debemos olvidar que la enfermedad debe recordarnos algo, que es el premio por el pecado de la humanidad. Cuando el hombre, el ser humano, pecó, entró la enfermedad. Dios no hizo la enfermedad. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran perfectos, física y espiritualmente, moralmente perfectos, sin culpa alguna, con una conciencia limpia. Así Dios creó al ser humano. Pero cuando el ser humano decide vivir una vida sin Dios, entonces entra el pecado. Y cuando entra el pecado, entra la enfermedad y luego la muerte. Por lo tanto, la enfermedad y la muerte deben recordarnos siempre, mis hermanos, que somos pecadores, que por causa del pecado de todos los seres humanos entra la enfermedad y finalmente entra la muerte, ¿verdad? Pero en particular no podemos decir que cada una de las enfermedades que sufren nuestros hermanos o cualquier persona es un castigo divino, ¿no es cierto?, porque algo malo hizo. No juguemos a ser jueces. Dios es juez, pero es un juez misericordioso, justo, pero misericordioso, ¿ya? Así que no olvidemos esto. Eso era lo que quería referirme, no al milagro, ¿verdad?, que se relata aquí en el capítulo 3 de los Hechos. Este hombre era un hombre cojo desde del vientre de su madre, paralítico probablemente, porque dice que era traído, lo llevaban, no podía caminar por sí mismo, era llevado y lo ponían cada día ahí a la puerta
del templo para que pidiera limosna. Un hombre mayor de 40 años, un hombre que había vivido una vida dependiendo, ¿no es cierto?, de la caridad y de la lástima de otros. Bueno, no nos vamos a referir al milagro, pero de ahí en adelante la vida de ese hombre fue transformada para siempre. Y una vez más, Dios muestra, ¿no es cierto?, que había un propósito por el cual ese hombre había estado 40 años postrado. Fíjense ustedes, mis hermanos, el tiempo de Dios no es nuestro. Podría haber sido menos, ¿verdad? Podría haber sido menos años, pero ese hombre estuvo 40 años allí, hasta que se manifestó nuestro Señor Jesucristo, y luego, ¿verdad? Pedro y Juan pasaron por ese lugar y le vieron, y Dios quiso hacer la obra para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene un propósito para el Señor. Nada ocurre por casualidad, ¿verdad? Eso debemos entender, mis hermanos. Así que no juguemos a ser jueces. No hemos sido llamados a eso, ¿ya? No hemos sido llamados a creernos superiores a otros. Hemos sido llamados, ¿verdad?, a entrar en esta obra, ¿no es cierto?, del Señor, en esta empresa de nuestro Señor, ¿verdad?, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese toda criatura, ¿no es cierto?, son aquellas personas que no tienen a Dios en su noticia y que no ponen al Señor, ¿no es cierto?, en sus vidas. Ni nadie regula ni regla sus vidas. Por lo tanto, ahí somos llamados nosotros a ir y predicar el Evangelio. No a apartarnos de ellos, sino que predicarles, llevarles la luz de la palabra del Señor para que el Señor pueda obrar en sus vidas como lo hizo con nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar.